Señor Ministro del Interior, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, Gustavo, a sus oyentes un saludo cordial, aunque estas noticias pues uno no quisiera escucharlas. Pues imagínese, señor ministro, la preocupación y la tristeza con este hecho en Jamundí y lo que ha pasado en los últimos días. Estábamos hablando con el señor alcalde Andrés Felipe Ramírez, que también había estado conversando con usted. ¿Cuál es el estado, cuál es la situación en este momento en el Valle del Cauca y en Potrerito Jamundí, señor ministro? A ver, Gustavo, ayer precisamente hicimos un consejo de seguridad en donde el presidente dio unas instrucciones muy claras. Era evidente que intentarían hacer algo contra nosotros en Jamundí, y hay otras ciudades que tenemos que darles una protección especial. Yo creo que tenemos que pegarle una revisada a la inteligencia, porque no se justifica que frente a las señales que nos han dado y lo que sabemos que está pasando en la olla del Micay, no entendamos que ellos van a tratar de golpearnos en otros lugares como Jamundí. A mí me golpea especialmente el tema de Jamundí porque cuando vivía en Cali, pues es una zona que muchos caleños usamos para ir a hacer deporte, pasamos en bicicleta por ahí, yo que vengo de Popayán y que vivía en Pance, pues pasé 1000 veces por ese sitio, y es un sitio donde hay mucha gente, mucho niño, muchas personas, y que deberíamos tener un cuidado especial. ¿Qué es lo que está pasando, Gustavo? El gobierno colombiano está combatiendo de verdad contra las MC. Les estamos quitando la zona más importante económica, militar para ellos, que es la olla del Micay, porque estamos llegando a la población del Plateado, que es el corregimiento, incluso puede ser más grande que la cabecera del municipio de Argelia en el Cauca. Ahí se concentra el 75% de la financiación de las MC en el suroccidente del país, y hay una acción muy interesante del ejército que ya se ha tomado las alturas de el Plateado y prepara una acción para tomarse todo el pueblo. Es una guerra no de guerrillas, es casi que de posiciones. Hemos tenido que ir metro a metro, hemos tomado trincheras, en algunos lugares han habido casi que combates cuerpo a cuerpo, en donde los soldados terminan la operación con granadas de mano. Así está la situación allá, y es evidente que las MC intentan reaccionar, intentan distraernos, intentan sacarnos, generar presión en otros lugares para que nosotros paremos ese operativo, que no lo vamos a parar, y vamos a otros lugares. El presidente ayer dio instrucciones muy claras de reforzar con ejército y policía las zonas en donde estamos haciendo los combates y las zonas aledañas de donde evidentemente intentarán golpearnos, y pues tenemos que revisar para ver cómo hacemos más en el tema de inteligencia para evitar que esto nos pase. Ministro, se señala a la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central de ser la autora de estos 2 atentados y de lo que está pasando mayoritariamente en el Cauca, en el Valle del Cauca. ¿Cómo interpreta el gobierno esto? ¿Es que acaso esta columna no está de acuerdo con la negociación con el gobierno? Pues es que uno recibe este tipo de mensajes y tiene la misma sospecha. La Martínez y la Patiño, ¿en qué están? Uno ve que habla con el MC y pues escucha unas cosas, pero es que dicen los viejos, obras son amores y no buenas razones. Es uno lo que termina viendo estos bárbaros atacando a la población civil, porque es que lo que pasó en Timba, que entre otras cosas queda a pocos minutos de Jamundí. Quienes conocemos esa región sabemos que llegando uno a Jamundí en menos de 20 minutos está en Timba, Cauca, Timba, Valle, que entre otras cosas son 2 poblaciones que son la misma población separada por un río. De manera que uno pues no entiende muy claramente estos mensajes. Por supuesto, el alto comisionado sabrá explicar mejor porque es quien está en la mesa de conversaciones, pero particularmente pues uno no siente que haya una unidad de criterios, porque en otras zonas uno sí ve que de alguna manera ha bajado la intensidad del conflicto con esa organización.
Claro, lo que pasa es que como el alto comisionado de paz pues no da entrevistas, entonces uno no puede entender y la gente le cuesta mucho comprender cómo en la mitad de una negociación de paz está ocurriendo esto. Pero ministro, mi pregunta es, ¿ustedes en el gobierno tienen certeza de que esto es del Estado Mayor Central, que ellos son los autores de todo esto que estamos viendo en el Cauca y hoy en Jamundí? Claro, Vanessa, es que nosotros estamos haciendo un combate en donde, pues no puedo darle el número, pero un número muy importante de hombres de nuestro ejército, unidades las mejores preparadas del país, están tomándose el plateado. El plateado, quiero insistir, es el centro de la financiación de esta organización. El 75% de los ingresos de la coca que ellos logran sacar por el Pacífico, vender y meter armas, lo hace esa organización en ese sitio. Entonces, y tienen una relación, tanto la Patiño como la Martínez, muy cercana, y son los que nos han golpeado en Morales, los que nos golpearon en Timba, los que hicieron algunas acciones de hostigamiento en el propio Santander de Quilchao, colocando una pipeta con explosivos, de manera que eso sí lo tenemos claro, y lo tenemos claro que es esa organización. ¿Hay alguna posibilidad, ministro, de que la mesa que se acordó con el Estado Mayor Central y que entiendo pues tendría que comenzar el 8 de octubre, se suspenda si estos señores siguen poniendo bombas y matando gente? Es una decisión que tendrá que evaluar y tomar el señor presidente con el alto comisionado. Soy respetuoso de las observaciones y de las reflexiones que ellos hagan, pero sí quiero decir lo siguiente. Cuando usted hace un proceso de negociación con una organización, pues ese proceso lo puede hacer el gobierno con una organización ilegal, una organización insurgente, bueno, como se llame. Pero ese proceso no tiene asidero ni tiene legitimidad si la sociedad no lo respalda. Y este tipo de acciones, este tipo de ataques contra la sociedad, pues evidentemente le hace perder mucho respaldo a ese proceso. Ministro, hay algo que yo no termino de entender de hacia dónde va el gobierno, en qué sentido. Del fondo, en esta pelea lo que hay es el dominio por los cultivos de coca. Pero el gobierno ha cambiado su política antidrogas y en cierta manera también se busca proteger a los cultivadores, pequeños cultivadores de coca, principalmente en esta región del Cauca, donde hay un componente indígena ancestral que pues hace que el gobierno quiera reconocerlo. ¿Cómo se concilia esto de querer acabar el negocio del narcotráfico con esta nueva política de drogas? Bueno, arranquemos haciendo algunas respetuosas correcciones. En la zona de la Hoya del Micay no hay mayor presencia indígena, eso es una presencia campesina de colonos, incluso algunos de ellos como la zona de Huicitó y el propio Plateado son colonos que están hace muchos años desde la violencia liberal conservadora, para que nos vamos entendiendo, son campesinos básicamente. Segundo, nuestros enemigos no son esos campesinos. Nuestros enemigos son los narcotraficantes, nuestros enemigos son los que están armados. Entonces a esos campesinos lo que hay que hacer es ayudarles a cambiar su economía. ¿Cómo les cambiamos su economía? Y es una estrategia que estamos trabajando. En este momento en la zona se está pagando la coca a muy bajo precio, y eso se sabe. Se está pagando el kilo a 1.200.000, 1.300.000. Hay una serie de dificultades pues que otra gente sabrá explicar y por eso se está pagando ese precio. O sea, se están quebrando los coqueros. Ese es el momento en donde si nosotros entramos con la fuerza pública, pero al lado de la fuerza pública, entre el Ministerio de Agricultura, entre los cafeteros, hacemos una sustitución y cambiamos la coca por café, por cacao, pues vamos a cambiar la economía. Y si cambiamos la economía, ganamos la guerra. La guerra no se gana solo con la acción militar valiente, decidida que están haciendo nuestros oficiales, nuestros soldados en esa zona, sino también con un cambio de economía. Por ello, nuestra guerra no es contra los campesinos, nuestra guerra es contra esas MC, nuestra guerra es contra los narcotraficantes, nuestra guerra es la que está haciendo la policía con 12 países del mundo en la Operación Tormenta, que ha logrado incautar 100 toneladas en el primer semestre de este año, y la Armada y en general las fuerzas militares, con otra operación en donde participan más de 48 países de Europa, Asia, África y América, y que ha logrado incautar en los primeros 6 meses en toda la operación, no solo en Colombia, 200 toneladas. O sea, ¿dónde queremos golpear a estos tipos? Los queremos golpear donde les duele, que es en la financiación. Estos señores, si no están financiados, no pueden mantener la guerra, y por ello
o negocian o hay sometimiento o los logramos capturar. Pero este gobierno está combatiendo y este tipo de acciones como las de Timba y las de Jamundí son coletazos de esos combates. Ministro, muchas gracias y toda la suerte del mundo en la recuperación de la tranquilidad en esta zona. Muy amable.